Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos a continuar hoy con la mirada que estamos haciendo sobre los escritos de Pablo en el libro de Romanos y esperamos poder cubrir hoy de los capítulos 5 al capítulo 8 y mirar algunos aspectos de estos escritos que definitivamente van en contra de lo que está escrito en el Tanakh o la Biblia hebrea. Así que vamos a comenzar con el capítulo 5 del libro de Romanos y se titula como libres de culpa o resultado de la justificación. Vamos a decir que comienza el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la justificación por fe, ya hemos visto que si no es una fe que requiere la obediencia, si no es una fe verdadera, la fe verdadera requiere obediencia. Y la obediencia requiere un caminar de acuerdo a los mandamientos, a la justicia. Entonces, si no es así, es una fe muerta, como dice el apóstol Santiago. Luego vamos a ver que en el Romanos capítulo 4, versículo 5 me llama la atención algo, porque aquí en este capítulo 5 hay algo que podemos comparar con ello. En Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. O sea, al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Dice Pablo, su fe se le cuenta por justicia. Pero eso iría en contra de la escritura hebrea, donde en Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Eterno. O sea, justificar al impío es querer decir no tener en cuenta los pecados del pecador. Y eso va en contra de la justicia del Eterno, porque el Eterno al pecador lo juzga por sus pecados. Obviamente si no se arrepiente. Si se arrepiente, sus pecados no son tenidos en cuenta. Entonces, esto parece ir en contra de lo que dice la Escritura. Romanos 4:5 iría en contra de lo que tenemos en Proverbios 17:15. Porque si Jesús murió por los impíos, quiere decir que los impíos no tienen que hacer nada para justificarse. Yo puedo pecar, pero no necesito arrepentirme. Prácticamente de lo que estamos diciendo acá. Así que Proverbios 17:15 dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Eterno. Muy bien. En el capítulo 5, versículo 6 dice: obviamente porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, ese concepto de que una persona muera por un pecador no, definitivamente no es bíblico. No tiene ningún fundamento. Cuando Dios nos dejó las reglas muy claras y el Eterno dice más adelante, dice que cada uno morirá por su pecado. Entonces, muy bien. Ahora, y luego dice aquí en el tema de Adán y Cristo, que está en el capítulo 5, hay una simbología que hace Pablo
del pecado de Adán, que tiene que ver como con un concepto de maldición hacia la humanidad, y que solamente a través de Cristo se puede corregir el supuesto pecado de Adán. Dice en el capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir, esto es como la base que más tarde dio lugar a lo que se llama el pecado original, o sea, la doctrina del pecado original, donde todos los seres humanos nacemos como Adán pecó, Adán y Eva pecaron, entonces nosotros nacemos con el pecado. Y obviamente eso tampoco es bíblico, porque cada cual es responsable de sus actos. Y el ser humano no nace con pecado, él nace con la inclinación a pecar o con la inclinación a no pecar. Y él escoge, él hace su decisión, pero nadie nace con pecado. Absolutamente nadie. Entonces, esto iría en contra de lo que está en la Escritura. Luego, esa doctrina del pecado original, en Ezequiel 18:20, el Eterno nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Y dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que el pecado no es transferible de una persona a otra, y que cada cual debe responder por sus actos, sea por obediencia o sea porque es pecador. Sea porque es justo, responderá por las obras de justicia, o si es un pecador, obviamente responderá por sus obras de maldad. Así es como Dios tiene establecido cómo Él va a juzgar a la humanidad. Entonces, en el judaísmo no creemos en esta doctrina, donde Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos 5:12. Según esta doctrina, la pecaminosidad hereditaria es transmitida ineludiblemente a los seres humanos por sus padres, comenzando por Adán y Eva. Pero acabamos de ver en Ezequiel 18:20 que el pecado no se transmite, porque cada persona es responsable por su pecado. Entonces, esta doctrina dice que se alega que solo la aceptación de Jesús como Salvador del pecado puede redimir a una persona del pecado. Obviamente que no hay un soporte bíblico, no hay. Todos aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador del pecado están condenados al sufrimiento eterno en el infierno. Eso no tiene... Hay una cosa que quiero decir. Si uno leyera el Tanakh, la Biblia hebrea, primero, y después regresa a leer el Nuevo Testamento, uno pensaría que eso es como... que lo que está leyendo es como algo fantasioso. O sea, nada de lo que dice Pablo tiene piso, no tiene fundamento, no se puede comprobar. Todo queda en el aire, todo queda en la mente, todo queda como en una alegoría que no tiene sentido. Y más adelante vamos a ver algunos de los puntos de su teoría. Ahora, si el hombre es pecador por naturaleza o no, eso no importa. Él peca después de nacer. Cuando él tenga uso de razón y sepa escoger lo bueno y lo malo, él hará la decisión y por consiguiente pecará. Obviamente que todo ser humano ha pecado, pero hay muchos que han regresado y han hecho arrepentimiento, y por eso tenemos que han habido justos y personas justas en la historia bíblica.
Entonces, en el judaísmo se enseña el camino bíblico al arrepentimiento y la reconciliación con Dios. El arrepentimiento sincero en el que el pecador se compromete a rectificar sus caminos pecaminosos y llevar una vida justa en un medio que está abierto en todo momento a toda la humanidad. Vamos a ver un ejemplo. Si vamos al libro, a la historia del profeta Jonás, que fue enviado a Nínive para advertirle a la ciudad de que Dios la iba a destruir. Entonces, en ese libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10, se nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, estaban ya haciendo una acción de arrepentimiento. Estaban mostrando una intención de arrepentimiento. Y en el versículo de Jonás, capítulo 3, versículo 6, dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Hasta el mismo rey sintió el deseo de arrepentimiento, y tuvo que hacer algo, no se quedó ahí esperando, qué sé yo. Y luego dice el rey: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. O sea, entraron en un tipo de ayuno. Es una manifestación. Es una manifestación de un sentimiento de culpa. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Entonces el rey de Nínive llamó a sus habitantes y les dijo: y conviértanse cada uno de su mal camino. O sea que las personas podían cambiar su forma de ser. De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, o sea, de las malas acciones que estaban haciendo, de sus pecados. El mismo rey los llamó para que se arrepintieran. Y luego dice el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y en el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces Dios perdonó a Nínive, que era una nación gentil, y los perdonó porque se arrepintieron. Así es como el Eterno obra. Él perdona a los que se arrepienten. Yo no puedo ser perdonado por creer en alguien que supuestamente murió por mis pecados. Eso está muy lejos, fuera de la imaginación. Ahora, también hemos dicho que el ser humano puede dominar el pecado, cosa que Pablo no está de acuerdo. Pablo dice que el ser humano no puede dominar el pecado, y eso lo hemos dicho que está en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Cuando el Eterno le habla a Caín y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué tienes esa actitud? Si bien hicieres, Dios le está diciendo a Caín, si haces el bien, o sea que Caín tenía la posibilidad de hacer el bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, o sea, si decide no hacerlo, el pecado está a la puerta, o sea, el pecado lo está esperando. Si no hace el bien, el pecado lo está esperando. El pecado está a la puerta. Con todo esto, tú lo dominarás. O sea, Dios le dijo a Caín que él podía dominar el pecado. Y eso lo tenemos al principio de la Biblia, capítulo 4 del libro de Génesis. Entonces está claro que el ser humano puede dominar el pecado, cosa contraria a lo que afirma Pablo. Y tenemos en Daniel 4, versículo 27, donde Daniel dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos,
pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, Daniel estaba diciendo a Nabucodonosor que cambiara su forma de vida, que obviamente es el arrepentimiento. Así que el remedio para el pecado es claro. Bíblicamente, la bondad amorosa de Dios depende de la conducta correcta y se extiende a toda la humanidad. Entonces, vamos a continuar con lo que dice Pablo en el capítulo 5. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado siempre ha habido. Desde Adán el pecado ha existido. Pero dice Pablo en el versículo 13, capítulo 5, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Perdóname, pero siempre ha habido alguna ley. Desde la creación. ¿Cómo sabemos que Noé era un hombre justo? Si era un hombre justo, era porque estaba haciendo las obras de justicia. ¿Y por qué fue destruido el mundo antediluviano? Por su maldad, por su pecado, porque pecaron. Entonces tenía que haber alguna ley. Pero Pablo dice que no había ley. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Siempre ha reinado la muerte, desde Adán. Luego aquí tenemos que, dice aquí en versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, él está culpando a Adán de la muerte de la humanidad. Pues la escritura nos dice que cada cual es responsable de su pecado. Si Adán pecó, él es responsable de su pecado. Pero Pablo está buscando el espacio para darle cabida a la muerte de Jesús en la cruz y atribuirle a él el don de poder perdonar pecados por su muerte en la cruz. Eso es lo que él está buscando acá. Ya está haciendo el espacio. Y vamos a ver que lo que Pablo tiene, la teología de Pablo, es como un drama. Es un drama donde a Jesús le va a dar el papel de actor, el actor principal. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No, el hombre es justificado por su justicia, por sus obras de justicia. Es como Dios lo dijo al principio y siempre, nunca ha cambiado. Bien, entonces dice en el último versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. El tema de la gracia ya lo hemos mencionado también, que Dios siempre ha tenido gracia con el ser humano y la gracia se ve reflejada en la oportunidad que nos da de que cada día podamos cambiar y arrepentirnos de nuestros malos caminos. Vamos entonces a entrar en el capítulo 6, y en el capítulo 6 tenemos en el capítulo 6 versículo 4 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y aquí dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El tema del bautismo, en ninguna parte de la Biblia se dice que el bautismo ni es para perdón de pecados. En ninguna parte. Entonces, aquí se le está dando al bautismo una connotación que no la tiene en ninguna parte de la Escritura. Entonces, aquí vemos que Pablo está tomando partes o conceptos de la Escritura, pero los está acomodando a su teoría, a su forma de predicar, a su evangelio, porque lo que él llama evangelio, este evangelio es de él, ni siquiera es de Dios. ¿Por qué? Porque este evangelio que él predica va en contra de lo que está escrito en la Biblia hebrea, en el Tanakh. Y luego dice en el
capítulo 6, versículo 14. Así pues, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Déjeme hacer una pregunta. Entonces, según Pablo, si usted cree en Jesús, usted recibe el Espíritu Santo y usted no va a pecar más. Pero ¿será eso verdad? Porque nada, desde que Jesús vino, nada ha cambiado. La gente sigue pecando. Y entonces nada ha cambiado realmente. Dice, pues no están sujetos a la ley. Eso fue lo que Pablo predicó. Él quería utilizar la crucifixión de Jesús como un medio para evadir la obediencia a la ley de Dios. Y por eso Pablo no habla de obediencia a la ley, no habla de obediencia a los mandamientos. Inclusive los mandamientos los hace a un lado. Ni siquiera de los 10 mandamientos. Porque él desechó, por ejemplo, el tema del sábado. Como no había que guardar la ley, entonces no hay que guardar el sábado. Pero si usted piensa que Jesús fue un ejemplo, que vivió como un judío, que es muy seguro que vivió como un judío y predicó la obediencia a la Torá, él predicó la observancia del sábado. Y él dijo que hasta que pasaran el cielo y la tierra, nada de la ley podía cambiar. Y el cielo y la tierra no han pasado, entonces yo me imagino que la ley sigue vigente. Pero Pablo no lo ve así. Eh, 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Nadie ha sido libertado del pecado. Absolutamente nadie. Toda la humanidad estamos sujetos a la ley de nuestro Creador. En el judaísmo lo llamamos el yugo de la Torá. Pues es el yugo de la Torá. ¿Por qué? Porque es una forma de vida. Y Dios nos dejó los mandamientos para que fuésemos mejores personas. Realmente, Él no gana ni pierde, absolutamente no gana ni pierde si obedecemos o no obedecemos. Eso se hizo para nuestro beneficio, no para el beneficio del Eterno. Entonces Pablo está desechando lo que Dios nos dejó. Entonces, nadie es liberado del pecado. Todos estamos bajo la ley. Y estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque eso es lo que regula nuestras vidas. Pues si yo estoy bajo la ley, yo tengo que honrar al padre, a mi papá y a mi mamá. Yo no puedo despreciarlos, ni abandonarlos, ni maltratarlos. Y si no, no estaría bajo la ley. Entonces sí estamos bajo la ley. Tenemos que cumplirla, que es muy diferente. Bien, pasando al capítulo 7, hay una analogía en el capítulo 7, donde Pablo, una analogía tomada de un matrimonio, y vamos a leerla porque en muchas partes la han visto de otra forma, y entonces vamos a mirar lo que nos dice aquí Pablo. Dice, en el capítulo 7, versículos 1 al 6. Dice, ¿acaso, hermanos, ignoráis pues que los que conocen la ley? Dice que él está hablando de que antiguamente una mujer, en la Torá, una mujer si se divorciaba de su marido, no se podía casar con otro y después regresar a su primer marido porque el Eterno no lo admitía. Pero si el hombre moría, la mujer quedaba libre de esa obligación y se podía casar con otro hombre. Él compara ese tipo, y Pablo lo hace, él compara ese mandamiento y dice así,
Así es que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Obviamente si el primer marido muere. Él compara esto con el tema de Jesús y lo pone de esta forma. Así también, nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es difícil entender eso. Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Él quiere decir que con la muerte de Jesús ya no tenemos que obedecer la ley. Eso es lo que prácticamente está diciendo. Luego dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y él llama a la ley, a la Torá, la llama la letra. Es una letra muerta, dice él. Pero eso es lo que rige el mundo. ¿Qué haríamos si no tuviéramos una ley? Sería un mundo lleno de anarquía. Ahora, eso está en el capítulo 7. Y ahora entramos a mirar, esta es la parte más importante del tema de hoy, y es que vamos a ver cuál era el problema que tenía Pablo. El problema de Pablo era que él no podía dominar el pecado, él no podía dominar su inclinación al mal. Muy claro, él mismo nos lo manifiesta en el capítulo 7, versículos 7 al 24. Voy a leerlo. Esta porción del capítulo 7 de Romanos se llama El pecado que mora en mí. Hay una cosa que debemos aclarar. Yo no puedo decir el pecado que mora en mí, porque si yo no lo he materializado, pues todavía no es pecado. Para que algo se convierta en pecado, yo tengo que concebirlo en mi mente y luego materializarlo con los miembros de mi cuerpo. Entonces, pero él ya está admitiendo que el pecado mora en él. Pero no hace nada acerca de eso. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Obvio, si no hay ley, no hay pecado, porque ¿quién va a saber qué es pecado? Pero una vez lo dije, si vamos a mirar los indígenas, ellos no tienen ninguna ley escrita, moral, de tipo moral, pero ellos no se están matando entre ellos. Ellos aman a sus hijos y se aman entre sí. Entonces, ellos saben y conocen y tienen algo escrito en el corazón. Dice, mas el pecado, bueno, dice, porque tampoco conocieran la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que cuando él ve la ley, él ve el pecado. Porque él dice que si no hubiera ley no habría pecado. Eso es obvio. Pero él está echando la culpa a la ley. Y vamos a ver por qué. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, cuando él se percató de la ley, dijo, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, el pecado engañó a Pablo. O sea, él se dejó engañar por el pecado. El pecado no tiene ninguna forma. El pecado no es ningún ser. El pecado no es ningún ente. El pecado es una acción que el hombre tiene que llevar y materializar. Pero aquí Pablo dice que el pecado lo engañó. Esto es absurdo.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Porque lo que hago, y estoy en el versículo 15 del capítulo 7, aquí comenzamos a ver lo que él siente. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, si yo quiero hacer algo y no puedo hacerlo si no hago otra cosa, pues yo no me estoy controlando. No tengo control sobre mis acciones. Como decir, yo quiero ser bueno, pero soy malo. ¿A quién le puedo echar la culpa? Sino a mí mismo. Pero Pablo aquí no se la echa a él mismo. Dice, y si lo que no quiero, eso hago. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí él está echando la culpa al pecado. O sea, él le echa la culpa al pecado de la forma como él actúa. Eso es absurdo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer. Entonces yo digo, ¿qué es lo que le impide a él hacer el bien o hacer lo bueno? No quiere. No tiene la suficiente fuerza de voluntad. Porque aquí él se está mostrando incapaz de dominar el pecado. Pero sí le echa la culpa al pecado. Y ya vimos que Dios, a través de la interlocución con Caín, le dijo a Caín que él podía dominar el pecado. Entonces, lo que sucede es que Pablo no quiere dominar el pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado que mora en él es el que hace lo que él no quiere hacer. Ese tipo de argumento pues no se sostiene. Usted le está echando la culpa al pecado, pero el pecado no se ha materializado hasta cuando usted lo haga. Pero él ya está concibiendo que él es un hombre pecador y que no puede dominar el pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, él le echa la culpa a su cuerpo. Entonces parece que no puede controlar sus acciones físicas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí es donde él comienza a justificar la presencia de un actor divino que venga y lo rescate, y ese obviamente es el que él crea en el nombre de Jesús. Él crea esta figura que lo viene a rescatar a él del pecado. Y entonces él va a decir que si él cree en el sacrificio de Jesús, pues él ya no es culpable de lo que haga. Prácticamente lo que está diciendo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, este señor Pablo no pudo ser ni judío ni pudo ser fariseo. Porque el judío hubiera reconocido que el hecho de él no poder dominar el pecado iba en contra de la misma ley. Y el judío hubiera hecho una etapa de arrepentimiento y hubiera podido cambiar su vida.
Pero Pablo no habla de arrepentimiento, él no habla de querer cambiar, él quiere seguir así, quiere seguir pecando, pero diciendo que si con la creencia en el sacrificio, en la muerte de Jesús en la cruz, pues él ya no es culpable. Bueno, luego tenemos que estas son cosas que Pablo escribe que están fuera de contexto. Están fuera de contexto. Entonces, hay una cosa que es muy importante. Para nosotros entender la posición de Pablo, tenemos que venir de afuera. Después de habernos empapado de lo que está escrito en el Tanaj, en la Biblia hebrea, y luego venir y mirar lo que está escrito en el Nuevo Testamento, y nos daremos cuenta de que realmente es una historia fantasiosa, de mucha fantasía, pero no, nada realista, ni está basada en las Escrituras. ¿Qué dice Eclesiastés? Capítulo 12, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Dice Salomón, el hombre más sabio que ha existido, dice: el fin de todo el discurso, o sea, cuando él terminó de escribir el libro, dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Que para eso fuimos creados. ¿Para qué? Para obedecer lo que Dios nos dejó escrito, para ser mejores personas. Y aquí debo decir algo: no obedecer por obedecer, sino obedecer porque Dios nos ordena esto y porque eso nos hace mejores personas. ¿Qué hay detrás de la obediencia? ¿El temor al castigo o la esperanza de una recompensa? Realmente la motivación debería ser para ser una mejor persona, porque eso es lo que Dios quiere. En Romanos 8, 29 y 30 tenemos algo que Pablo dice también que va en contra de la escritura hebrea, de la escritura inspirada, y dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. Yo les digo una cosa: la predestinación no es bíblica, no es un tema que la Biblia lo acoja o lo acepte. ¿Por qué? Porque nadie está predestinado para hacer o una cosa o la otra. Como lo dije anteriormente, una persona mala se puede volver buena y una persona buena se puede volver mala. Entonces la predestinación no existe, porque entonces, ¿cuál sería el objetivo de nuestra vida? Si así pudiéramos obedecer, si estaríamos predestinados para condenación. ¿De qué nos servirían los mandamientos que Dios nos dejó o las instrucciones que Él nos dejó? Entonces, la predestinación no es bíblica. Y luego dice, y en el Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué me está diciendo aquí y qué está diciendo Pablo? Con algo que él, aquí se está contradiciendo. En alguna parte él dice que Dios no hace acepción de personas. Eso es así, eso es muy cierto. Y eso está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Pero mire lo que Pablo dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, van a haber unos, pero no otros. O sea, quiere decir que según Pablo todos estamos predestinados. Ya, desde el momento de nacer estamos predestinados. Perdóneme, eso no existe. Ese concepto no existe. El hecho de que Dios sepa cuál es nuestro fin no impide que nosotros escojamos a través de nuestro libre albedrío si queremos ser redimidos y salvos o queremos ser condenados cuando vayamos a ser juzgados. No lo impide. Entonces la predestinación no tiene nada que ver. Y en Deuteronomio 10, 17 dice: porque el Eterno nuestro Dios
dice, es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué Pablo dice que ya fuimos predestinados y que Dios va a escoger a unos y a otros no? Obvio, Él nos dejó las reglas del juego y Dios no va a cambiar las reglas del juego. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y luego dice, como está escrito, Romanos 8:36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego cita al Salmo 44, versículo 22. Pero ese salmo dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas en el matadero. O sea, Pablo copió el Salmo 44, 22 y lo citó en esto que él dice, pero nos quiere hacer entender que somos perseguidos por Jesucristo. Pero el Salmo está hablando es de la providencia de Dios hacia Israel, cuando Israel estaba siendo perseguido y estaban perdiendo las batallas. Israel se quejó ante el Eterno. Y por eso este es un salmo de los hijos de Coré. Entonces, nada tiene que ver con Jesucristo. Pero Pablo lo cita aquí en Romanos. No tiene nada que ver ahí. Nada. Ahora, se dice que Pablo es el padre de una nueva religión. Ahora, ¿cómo evolucionó el cristianismo a lo que es hoy? Hay que decir lo siguiente, las religiones paganas de la época, como las asociadas con los antecesores romanos, los griegos, estaban impregnadas de mitología y superstición. Su fabricación de íconos y héroes religiosos incluía a personas como Dioniso, a quien creían que era el Hijo de Dios. También atribuyeron cualidades milagrosas a estas figuras. Estamos hablando aquí de las religiones de misterio, de las cuales toda la teología de Pablo se basa en helenismo, en conceptos paganos y en las religiones de misterio. Y en el poco judaísmo que él extrajo de las escrituras que él quiso cambiar y manipuló. También atribuyeron cualidades a estas religiones de misterio milagrosas a estas figuras como el nacimiento virginal, la expiación vicaria a través de la muerte martirizada y la posterior resurrección. Pablo, que adoptó un nombre griego para atraer a su audiencia gentil, fue claramente influenciado por estas creencias cuando escribió una buena parte del Nuevo Testamento, que está dedicado casi exclusivamente a la vida de Jesús, cargadas de milagros. Las escrituras cristianas, de hecho, a menudo se identifican como el Nuevo Testamento griego, ya que fue escrito originalmente en griego. A pesar del pronunciamiento de Jesús, y así hemos dicho que Pablo nunca lo conoció a Jesús. Jesús dijo que él fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15:24. Pero Pablo llevó su mensaje a los gentiles. Entonces, y hay otra parte donde Jesús le dice a sus apóstoles, por camino de gentiles no vayáis. Entonces, ¿qué hacía Pablo yendo a los gentiles? Nada. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, Pablo abolió la necesidad de la circuncisión, profesando una creencia en Jesús, suplantó la realización de los mandamientos. Y dice, y uno simplemente tenía que sumergirse en agua bautismal para unirse a la fe en Cristo. Además, Pablo predicó que la más mínima infracción contra la Torá equivalía a violar toda la Torá. Por lo tanto, la única forma de ser redimido era admitir que uno no tiene el poder de hacer el bien. Eso decía Pablo, que el ser humano no tenía el poder de dominar el pecado. Entonces, y la mayoría acepta la expiación vicaria ofrecida por la sangre de Jesús. Ahora, aquí están las principales filosofías y creencias religiosas de Pablo, lo que él inventó. La suspensión de la circuncisión como requisito previo para la conversión al judaísmo.
Eso lo abolió Pablo. La expiación vicaria, o sea, que alguien muera por los pecados míos, o la transferencia de culpa, mediante la fe en el cuerpo resucitado de Jesús. Eso lo introdujo Pablo. La negación de los mandamientos, como la observancia del sábado y los días festivos. Todo eso Pablo lo abolió. También creer que no se puede alcanzar el reino de los cielos mediante obras justas, a menos que también se crea en Jesús como el Mesías y Dios. También introdujo el concepto de la Trinidad o divinidad tripartita, que consta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este capítulo 8 vemos bastante el tema del Espíritu Santo. Otra invento de Pablo, la afirmación de que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Estos forman los principios más importantes de la mayor parte de la cristiandad hasta el día de hoy. La doctrina de salvación, según Pablo, se puede resumir así. La humanidad, y con esto voy a terminar, pero esto es importante que ustedes lo escuchen. La humanidad está cautiva bajo las garras del pecado y Satanás. Este estado de esclavitud y servidumbre no puede ser roto por ningún tipo de esfuerzo humano, ni moral, que el ser humano pueda lograr, ya que su naturaleza moral es muy débil e incapaz. Por consiguiente, la humanidad está condenada a sufrir un castigo duradero. Dios, sin embargo, en su misericordia, y aquí incluye la gracia, ha provisto una forma de escape al enviar a su divino Hijo a este mundo para sufrir una muerte cruel y para expiar así los pecados de la humanidad. Al aceptar esta muerte con fe y agradecimiento, la humanidad puede místicamente compartir en la muerte, resurrección e inmortalidad del Hijo de Dios. Aquellos que no tienen fe y que persisten en pensar que pueden escapar de la condenación por sus propios esfuerzos morales, o sea, por la obediencia a la ley, como él lo llama las obras de la Torá, estarán eternamente condenados. El mito paulino contiene los siguientes elementos. Primero, la irremediable condición moral de la humanidad. Para Pablo, la humanidad no puede salir, no se puede salvar, no puede hacer nada para salvarse. Y requiere de un ser divino, como la muerte expiatoria de Jesús. Segundo, el descenso del Salvador divino en un cuerpo humano. Esto es teoría paulina. Tercero, la muerte violenta del Salvador divino. Cuarto, la resurrección, inmortalidad y divinidad del Salvador crucificado. Quinto, la expiación vicaria o muerte sustitutiva efectuada por la muerte del Salvador divino sobre aquellos que tienen fe. Sexto, la promesa de resurrección e inmortalidad para los creyentes en el Salvador divino. Surge la pregunta de si estos elementos o cualquiera de ellos se encuentran en el judaísmo de la época de Pablo o antes de Pablo. Y es obvio que Pablo, como él tenía su problema de no poder dominar el pecado, eso fue lo que él predicó y eso fue lo que él vino a inventar, tomando la figura de un Jesús que murió en la cruz y adjudicándole la condición de que era una muerte para el perdón de pecados, como una manifestación de gracia de Dios. Todo esto es un invento que no es bíblico, para nada. Muchas gracias, les agradezco por su atención. En la próxima visita, en el próximo video que podamos reunirnos, vamos a tomar los siguientes 4 capítulos de Romanos y vamos a seguir mirando qué es lo que hay ahí para controvertir lo que este señor ha escrito, que va en contra de todo lo que Dios nos dejó escrito en la Torá, en los profetas y en los escritos. Muchas gracias.